les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo. Te damos todo el honor y toda la gloria porque una vez más necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que nos redargullas, que nos corrijas, nos instruyas a través de todo este mensaje, de los dichos de tu boca. De escrito está. Gracias te damos, mi amado Señor, Espíritu Santo, acompáñanos a través de todo este tiempo. Y te pedimos, mi amado Señor, que nos ayudes a pedirte perdón, a estar conscientes de toda falla, de toda culpa, que la podamos reconocer, que podamos ir a ti, pedirte perdón y de verdad arrepentirnos. Enséñanos, mi amado Señor, corrígenos, instrúyenos, háblanos a lo más profundo de nuestras conciencias, que no sea un mensaje más, sino que aprendamos de todo lo que tú quieres hoy hablar a cada uno de nosotros, a cada radio escucha. Gracias te damos, mi amado Señor, porque dice tu preciosa palabra: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Gracias te damos, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Ofensas no resueltas. Mira su efecto. Aprendamos el golpe de efecto que enciende llamas que devoran, el espíritu y la rebelión de Absalón. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Habacuc 2:12. La caída de David comenzó en realidad mucho antes de su pecado con Betsabé. Ya se dio durante su exilio, su destierro en los tiempos de Saúl. El ungido del Señor comenzó a tener muchas mujeres, y esto fue lo que le trajo consecuencias funestas. A pesar que estaba culturalmente admitido en aquella época, era un comportamiento que transgredía, desobedecía los mandamientos de la ley divina. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Deuteronomio 17:17. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Es significativo el interés concedido a la historia de Abigail, y que en adelante ella será siempre llamada la mujer de Nabal. Fue con ella que David comenzó la poligamia. Poligamia es un tipo de matrimonio en que se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. David con Abigail tuvo su segundo hijo llamado Kileab. De esta manera, la noción misma de adulterio perdía todo sentido para David. Una nueva aventura solo suponía para él una nueva concubina, una nueva amante. La única diferencia con Betsabé
era que ella estaba casada con Urías Eteo. Y ya sabemos esa horrible historia. Además de su terrible carácter moral, el pecado de David con Betsabé tenía un componente político importante, puesto que era la traición del rey a dos de sus mejores hombres. Urías, oficial de la Guardia Real, y Ahitofel, consejero de David y abuelo de Betsabé. Segunda de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Igualmente, David se deslegitimaba, o sea, no fue válido, no fue legítimo, asimismo, ante Joab. Joab fue el general del ejército de David y el asesino de Abner. David había permanecido en una situación de debilidad ante el jefe del ejército, por lo cual no había podido ejercer justicia por la muerte de Abner. En vez de hacerlo, David maldijo a Joab por su pecado. Al dar órdenes a Joab para que Urías fuera muerto, David perdía su autoridad moral y se convertía a sus ojos como él, o sea, como Joab, porque tanto David como Joab habían cometido asesinato. El pecado continuo de David acerca de la proliferación, de la multiplicación de sus mujeres, había tenido graves consecuencias en el ámbito familiar. David tenía gran número de hijos con sus muchas mujeres, con los cuales es de imaginar no mantenía relaciones normales entre padres e hijos, especialmente agravado, empeorado por el hecho de que era el rey. Sus hijos pues tampoco tuvieron verdaderas relaciones fraternas. Todos eran hijos del rey, pero cada uno era hijo de su propia madre. Y cada madre provenía de ambientes diferentes. Esto se convertía en un terrible problema. Amnón, el primogénito de David y el heredero legítimo de la corona, era hijo de una israelita de Jezreel. Segunda de Samuel 3:2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita, por tanto de origen humilde y miembro del pueblo de Dios, mientras que Tamar y Absalón eran hijos de una princesa pagana, la hija del rey de Jesús. Demasiada disparidad, diferencia, desigualdad, cuyo único vínculo no era más que la figura del Rey Padre. Esto fue, por tanto, un campo abonado para que se desarrollara la distancia y la rivalidad entre ellos, o incluso la atracción física, como ocurrió entre Amnón y Tamar. Es también significativo que se diga que el rey no habría negado el matrimonio entre los dos hermanastros, o sea, medio hermano. Eso quiere decir hermanastro. Segunda de Samuel 13, 7, 14. Vamos a resumir. David envió a Tamar a la casa de Amnón, que fingía estar enfermo
fingía estar enfermo, para que Tamar le diera de comer de su mano. Le dijo a Amnón que fuera y le diera de comer en su alcoba. Cuando ella fue a darle de comer, Amnón la asió, o sea, la cogió de su mano y le dijo: acuéstate conmigo. Ella le dijo: no, no, hermano mío, no me hagas violencia, no hagas tal vileza, tal bajeza. Mas él no la quiso oír y la forzó y se acostó con ella. Con la tolerancia del pecado de Amnón, la figura y la autoridad del padre rey se quiebran y la familia acaba por romperse del todo. Vamos a recalcar esto tan importante. El pecado de los padres se reproduce en los hijos. Muy claro, se reproduce en los hijos, pero también se agrava, o sea, se empeora, se agudiza. Se hace más sórdido, o sea, se hace todavía más sucio e impuro. Y es el caso de Amnón, el vivo retrato de la laxivia, la obscenidad, la deshonestidad de su padre. Es de resaltar el paralelo entre el hecho de que David hiciera llamar e introducir en sus cámaras a Betsabé y lo que posteriormente haría Amnón con su hermana Tamar. Segunda de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con Betsabé. David no castigó el pecado de su hijo, como ciertamente era su deber como rey, sobre todo cuando éste se convirtió en un escándalo de dominio público. David deja que sus sentimientos minen, desgasten la moral pública de la población, permitiendo un crimen sin el justo castigo. David comete también una segunda injusticia al honor ultrajado, ofendido, afrentado de su hija Tamar. Al hacerlo, David produce una ruptura definitiva en el seno de su propia familia, que repercutirá, afectará finalmente en una brecha en un reino. O sea, brecha es un agujero que se hizo en este reino. Como no puede ser de otra manera, puesto que en la monarquía, o sea, en el reino, la unidad del pueblo se halla encarnada en la unidad y prosperidad de una sola familia. Acerca de la revuelta de Absalón propiamente dicha, ella comienza con el asesinato de su hermanastro Amnón, bajo la apariencia de hacer justicia. Bajo la apariencia de hacer justicia a su hermana. Fue un crimen terrible cometido ante la presencia de sus hermanos horrorizados. Al mismo tiempo, fue pasar por encima de la autoridad de su padre el rey. Y este relato lo encontramos en Samuel 13, del 28 al 36, que sería muy importante si lo leyéramos y lo escudriñáramos bien. Pero también hay que contemplar la importante dimensión política del asesinato. Al matar al heredero legítimo, Absalón habría la cuestión de la sucesión dinástica. Por orden de nacimiento, el heredero debía ser Kileab, hijo de Abigail, como leímos al principio.
como lo dice 2 Samuel 3:3. Absalón era el siguiente en el orden de sucesión. El trono estaba demasiado cerca y él era ambicioso. O tal vez incluso su hermano mayor había ya muerto joven y entonces era él el heredero legítimo. En ese caso, solo tendría ante él a su padre. Hay indicios, o sea, pruebas de que el exilio, el destierro en Jesús representa una especie de experiencia espiritual para Absalón. Allí hace el voto de servir al Señor como Dios suyo, si finalmente regresaba a Israel. Vamos a leer 2 Samuel 15 del 7 al 8. Versículo 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Versículo 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Antes, pues, era pagano de corazón, siguiendo seguramente las divinidades sirias, conocidas a través de su madre. En realidad, Absalón se equivoca absolutamente en el terreno espiritual, debido al endurecimiento del engaño del pecado. El pecado del asesinato de su hermano, del cual no se había arrepentido, porque no se arrepintió para nada. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sin duda, Absalón comprendió su situación en el exilio en Jesús, o sea, en el destierro que tuvo, a la luz de la experiencia de su padre ante Saúl. Así se siente llamado y con fuerzas para acabar con el gobierno decadente, o sea, decaído de su padre. La persona que hará regresar al final a Absalón a Israel será Joab. Recordemos que Joab era el general del ejército de David. El papel de Joab es algo enigmático, o sea, misterioso, oscuro. El jefe supremo del ejército caído en desgracia ante el rey David tras el asesinato de Abner parece mostrar siempre un verdadero afecto por el rey David. La estratagema, o sea, el engaño, la astucia que concibió para hacer regresar a Absalón parece no tener otro objetivo que ganar méritos ante el rey David. Paradójicamente, o sea, descabelladamente, el que hace una treta al rey, Joab, será también víctima de una estratagema, o sea, una trampa de parte de Absalón, pero esta vez mucho más violenta. Absalón manda quemar los campos sembrados de cebada de Joab para ser llevado ante el rey. Esta acción de Absalón es, si lo pensamos, verdaderamente tremenda. Lo que hace Absalón aquí es emplear la violencia para acceder al poder. Porque si el análisis hecho es, como creemos cierto, Absalón
ya hizo durante su exilio, o sea, su destierro, el plan de rebelarse contra su padre, pero permanece durante 2 años, 1 pasivo, 2 sin acceder al rey y 3 y sin hacer nada para obtener gracia de él. No hace nada que pueda levantar sospechas, porque lo hizo bien astutamente. Se gana la confianza de la gente, pero al mismo tiempo crea alrededor de él una suerte de gran expectativa. Entonces de repente hace un gran golpe de efecto, enciende las llamas que lo devoran todo. Podemos imaginarnos los efectos psicológicos de esta acción. Joab no reacciona, tal vez debido al miedo. David seguramente ignora lo que pasa y abraza a Absalón. En la actualidad diríamos que Absalón cometió un acto terrorista para acceder al poder. Hay analogías en la historia, como el incendio de Reichstag por Hitler en 1933. Lo suyo fue dar un golpe de volante, una decisión temeraria. Ante el espectáculo de los avances de Absalón, 1, nadie sabe cómo reaccionar, y 2, o no tiene la valentía de hacerlo. El periodo entre el atentado contra Joab y el ascenso al poder tras la rebelión abierta de Absalón se caracterizó por el uso intensivo de lo que hoy llamaríamos propaganda, con vistas a ganarse, muy importante, a ganarse el apoyo del pueblo. Primeramente mostrando la fuerza públicamente. Segunda de Samuel 15:1. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. A continuación, por sus mensajes mentirosos y la adulación al pueblo, el resultado fue que Absalón robaba el corazón del pueblo en su provecho. Segunda de Samuel 15 del 2 al 6 leemos: Cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y cuando alguno venía y se inclinaba a él extendía su mano y lo besaba. Y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. Una vez entra en Jerusalén, y habiendo huido David y sus hombres, Absalón comete una acción abominable. Se acuesta a ojos de todo el pueblo con las mujeres de su padre. He aquí la segunda acción impresionante de la historia de Absalón. Esta acción es, 1, desde un punto de vista humano, abominable en todas las culturas y en todas las épocas. 2, por otra parte, es el cumplimiento de la sentencia divina tras el pecado de David con Betsabé. Segunda de Samuel 12, 11 al 12. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo,
el cual yacerá, o sea, dormirá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, o sea, Jehová, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 3. Pero a nivel humano, la acción que era el consejo de Ahitofel es de una terrible lógica interna y de un innegable valor político. Segunda de Samuel 16:21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mira qué consejo más abominable el que le dio a Ahitofel. Lo más evidente al cometer esta acción es que Absalón humilla públicamente a su padre. Pero es más, este acto transforma la realidad porque no permite una vuelta atrás. Tras ella, no hay reconciliación posible entre Absalón y su padre, porque se trata de una subversión, sublevación, una perturbación absoluta de los valores. Se acaba con el respeto filial. Filial quiere decir el respeto y amor de hijos a padres. Y se acaba con el pudor, o sea, la castidad, la honestidad y la decencia. De esta manera se trató de sobrepasar el antiguo régimen por medio de la utilización pública del sexo. Una vez que Absalón entró en Jerusalén y cometió este crimen execrable, o sea, abominable, infame, queda todavía por tomar la decisión acerca del curso de los acontecimientos. Aquí hay una pregunta: ¿qué hacer? Si hubiera seguido el consejo de Ahitofel, una acción fulminante contra su padre, ciertamente habría coronado su rebelión con éxito. Imagínense, rebelión con éxito. Segunda de Samuel 17, del 1 al 2, y luego leeremos el versículo 14. Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Porque ahorita vamos a ver cuál fue el mal que vino sobre Absalón tan terrible. Pero sigue el consejo dado por Usaí, el amigo de David, para contrarrestar el plan de Ahitofel, consejo de Usaí, en el que aconsejaba prudencia.
La decisión de Absalón muestra por una parte una gran arrogancia y por otra parte una gran ingenuidad. Arrogancia, puesto que confiaba en la mayoría numérica como clave de la victoria final, sin considerar que es el Señor quien da siempre la victoria. Y esto a pesar del número de combatientes, es de Dios la victoria y la concede a quien Él quiere. El corazón de Absalón, por tanto, era incircunciso. Y entonces ahora vamos a mirar la muerte de Absalón. Ahí vamos a mirar muy claro cuál fue su gran final, su terrorífico final y el mal tan grande que le vino. Entonces vamos a leer 2 Samuel 18, 9 al 15. Muerte de Absalón. 2 Samuel 18, del 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza, porque él tenía mucha cabellera, en la encina. Ahí quedó enredado. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. O sea, él quedó ahí colgando y el mulo arrancó y se fue. Salió corriendo. Y ahí quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y versículo 11. Estamos resumiendo, porque esto está larguito. Entonces, en el versículo 11, mira lo que nos dice. Joab respondió: ¿por qué no lo mataste echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, no lo hubiera matado, porque es el hijo del rey. Versículo 14. Joab respondió: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Así fue su terrorífico final. Ese fue el mal que Jehová hizo venir sobre Absalón. Así finalizó su vida. Acerca de la batalla decisiva, esta fue ganada por los hombres de David. Fue el Señor quien concedió misericordia a quien él, uno, escogió, y se había 2 humillado ante él, y 3, y se había humillado ante los hombres. Pero desde el punto de vista humano, la victoria fue ganada por el ejército movido por el amor hacia el rey legítimo, que era David. La batalla se libró en terreno de David. Segunda de Samuel 18, 6 al 8. Hombres de David presentaron batalla en un terreno difícil.
que el ejército de Absalón, a pesar de su superioridad numérica, no dominaba, porque la batalla produjo una matanza de 20.000 hombres, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada, a raíz de que fue en un terreno muy difícil. Y ahora vamos a entrar a mirar el espíritu de Absalón, porque es muy importante conocer este espíritu y qué es lo que trae, cuáles son sus efectos. El espíritu de Absalón. Este es el espíritu de traición que opera en el corazón del hombre. ¿Quién era Absalón? Era el hijo de David que traicionó a su padre, guiando a Israel a rebelarse con el fin de usurparle, o sea, apropiarse del trono. El espíritu opera a través de líderes y personas que están descontentas y ofendidas. Líderes espirituales que traicionan a la autoridad que Dios ha puesto sobre la congregación. Estas personas buscan personas que apoyen su agenda personal, la cual es contraria a la visión del pastor y de la iglesia. A menudo este espíritu de Absalón guiará a sus seguidores hasta sacarlos de la iglesia, causando división y trayendo gran daño a la misma. 1. Así como Jezabel, a este espíritu le gusta la atención y es consumido por el deseo de controlar. Ejerce mucho control este espíritu absalónico. 2. Es muy independiente y le gusta promoverse a sí mismo. Aunque Absalón fingió un genuino interés por los problemas de la gente, su real motivación era pasar por encima de la autoridad de su padre y promoverse a sí mismo. Y este espíritu también opera no solamente en iglesias, sino también en familias. Opera también en hogares. Opera también en una habitación. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? 1. La ambición personal. Permanecen descontentos como líderes. Ellos siempre quieren ser primeros. Ellos quieren liderar. Ellos quieren controlar, comandar. Quieren ser primeros y promueven su agenda personal. 2. Ofensas no resueltas. Peligrosísimo esto. Por eso es tan importante que tengamos nuestro corazón bien descargado de toda basura, de toda cosa contraria, de todo lo que no conviene y nos sirve. Por eso es tan importante hacernos un examen concienzudo ante los ojos del Señor. Cerrar la puerta y abrir la ventana y decirle a nuestro poderoso Dios: aquí te entrego mi corazón. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no hay nada más poderoso que coger y abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro poderoso Dios para que Él entre y saque toda basura.
saque todo lo que no conviene, todo lo que estorba y nos ayude a resolver todo lo que no esté resuelto allí, muy dentro de nosotros. Que esté por allá bien guardado, bien interiorizado, bien latente, o sea, bien escondido. Yo pensaba en un tiempo que latente era algo que estaba muy a la vista, pero latente es escondido, allá bien secreto, bien recóndito. Entonces, por lo tanto, es un buen tiempo para que nosotros cerremos la puerta y abramos las ventanas y nos encontremos de tú a tú con nuestro Dios y le pidamos que nos ayude a resolver todo lo que aún esté ahí sin resolver. Sobre todo, ofensas no resueltas. Qué importante hacerlo. Entonces, como número 2, volvemos y repetimos ofensas no resueltas. Pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Amnón. ¿Cuántos hay que tienen falta de perdón, no son capaces de perdonar? Y yo se los puedo decir por puro testimonio, que las veces que me ofendieron, me atacaron, me ultrajaron, vinieron a hacerme todo el daño hasta el punto de quererme matar. Tuve muchos enemigos. Se me paraban al frente mis enemigos. Y hubo una vez que yo decía, Dios mío, yo no soy capaz por mis propias cuentas, no lo logro. Y caí de rodillas llorando. Y a los gritos le pedí al Señor que por favor me ayudara a perdonar, que me diera la capacidad, que me habilitara, que me hiciera capaz y me hiciera hábil para poderlo lograr. Y que de tal forma le pedía que yo estuviera consciente que si lo había perdonado, de que yo pudiera todos los días hacer una oración hacia esa persona, que me ayudara. Yo emperrada llorando a gritos. Y todos los días el Señor me fue dando la capacidad para hacer oración, porque yo necesitaba que saliera de mí ese veneno que me estaba carcomiendo hasta mis huesos, porque fue un hombre que me hizo mucho daño. Y entonces el Señor fue tan hermoso que día tras día me ayudaba a hacer una oración por él. Y yo en ese entonces estaba apenas empezando mi vida cristiana. No me sabía ni una sola cita bíblica, pero Él me dio sabiduría para pedirle lo que convenía, lo que era acertado para el Señor. Y era pedirle que lo convirtiera o que lo apartara de mí tan lejos como estaba el oriente del occidente. Y luego me leí un libro al tiempo y encontré que esa era la verdadera respuesta, porque el Señor no hace tres cosas. El Señor ahí hace solamente esas dos cosas. Convierte a esa persona para que no nos ataque más o simplemente lo aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Y fue tan hermoso, tan lindo todo ese proceso, que un día hice un video, cerré mis ojos y lo vi venir. Y yo había oído en una predicación que si yo veía venir esa persona, pero pasaba la calle y bajaba la cabeza, no lo había perdonado. Pero que si yo veía venir esa persona que me había ofendido, que me había hecho tanto daño, que me había ultrajado, y abría mis manos y lo esperaba. Y cuando llegara a mí yo lo abrazaba con todo mi corazón y le decía,
te perdono, te bendigo y te amo en el amor del Señor. Y el Señor fue tan hermoso que me dio la habilidad y la capacidad de lograr hacer ese video, dejarlo venir. Y cuando llegó a mí, le dije de todo mi corazón, le dije, te perdono, te bendigo y te amo en el amor del Señor. Y fue tan hermoso que a los muchos años hasta me lo puso al teléfono para yo podérselo decir de tú a tú. Entonces, eso es lo que el Señor hace cuando nosotros nos humillamos ante Él y le pedimos y suplicamos que nos habilite, que nos haga capaces. Y Él lo hace. Él nos habilita, Él nos capacita. Porque no hay nada más horrendo que falta de perdón. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Después de que nuestro poderoso Dios envió a su Hijo y Él fue el que derramó toda su sangre y perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias te damos porque tú eres el que nos das todo lo que nosotros te pidamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Regresamos al segundo punto. Perdónenme que les hubiera hecho este paréntesis, pero era importante testificarles esto. Entonces, volvemos y repetimos. Segundo punto, ofensas no resueltas. Pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Amnón, porque éste había violado a su hermana Tamar. Pero él nunca resolvió esto, lo dejó ahí y llegó al punto de matarlo. Cuando la hermana le dio la noticia de que su hermano Amnón la había violado, dice la palabra de Dios que mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana, para que se acostara con él. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 13:22. Pasó el tiempo y Absalón no perdonó. Quedó en su corazón una ofensa no resuelta. Y esto lo llevó, 1, a la amargura, 2, al odio y 3, a matarlo, a asesinar a su propio hermano. 2 de Samuel 13, 27, 28. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Eso era lo que había en su corazón, eso era lo que había en su mente y lo llevó a cabo. Mira qué horror, mira qué tristeza y mira el final de su vida, cómo fue de terrible. Porque eso fue completamente el mal que Jehová mandó contra Absalón. Espíritu de Absalón.
hemos visto cómo ofensas no resueltas nos llevan a pecar. Estas abren las puertas para que el espíritu de Absalón nos engañe. Algunas veces no matamos a los hermanos físicamente, pero sí los podemos matar espiritualmente. Podemos también matar corazones, asesinándolos con lo que nosotros hablamos. Entonces, sí los podemos matar espiritualmente, hablando mal de ellos y dañando su testimonio. Y ahora vamos a ver ambición personal. Absalón robó los corazones de la gente con salamería y piropos. Este espíritu le habla a la gente de tal manera que empiezan a admirarlo, produciendo así un orgullo espiritual que engaña a los Absalones, pensando que ellos son más espirituales. Entonces el espíritu de competencia toma control y luego siembra contienda, división y atrae un grupo de seguidores, quienes son alimentados por un espíritu de crítica. Espíritu de Absalón trae fruto de división y sin la presencia de Dios. Necesitamos guardar nuestra mente de este espíritu. Cuidemos las áreas por donde este espíritu viene. Pueden ser ambiciones personales y ofensas no resueltas. ¿Cuál es el final de una persona que se deja influenciar por este espíritu? Mira lo que viene: enfermedad, muerte y destrucción. No permitas que en tu corazón haya falta de perdón, porque eso lleva a la amargura, al odio, y eventualmente el enemigo viene a destruir, a acabar con todo. Vamos a hacer oración en agradecimiento porque fue el Espíritu Santo el que nos dio todas estas citas de poder para que nosotros las analicemos, para que nosotros las razonemos, reflexionemos y tengamos muy claro que necesitamos resolver todo asunto que haya no resuelto allí bien guardado dentro de nosotros. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por habernos acompañado, por enseñarnos tus promesas de tanto poder, porque son ellas las que nos hablan de espíritu a espíritu. Síguenos hablando. Síguenos instruyendo, porque aún en la noche tú eres el que instruye nuestras conciencias. Te damos muchas gracias por corregirnos, por redarguirnos, por instruirnos, porque te necesitamos, mi amado Señor. No hay descanso más grande que sacar de lo más profundo de nuestros corazones piedras, cosas que están ahí estorbando, basura que huele mal, que afecta toda nuestra vida tripartita. Y ya nos has enseñado todo lo que conlleva enfermedad, muerte y destrucción. Gracias, mi amado Señor, síguenos hablando porque te necesitamos. Te damos toda la honra, toda la gloria y te damos muchísimas gracias. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.